Dar la clase del día de hoy, ¿verdad? Sobre las restricciones al comercio internacional. Espero de que puedan escucharme, puedan ver la presentación. Cualquier interferencia pues me hacen la advertencia, la comunicación de que tenemos fallas y busquemos cómo resolver, ya sea por mensaje o ya sea interviniendo. Quiero que participen, muchachas, porque al final lo que quiero es que verifiquen sus tareas, verifiquen los temas que hemos impartido y también verifiquen las respuestas de las preguntas que hemos dejado en clase. Este tema es muy interesante que ustedes lo manejen porque prácticamente es una contradicción a lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, con el tema de libre comercio, con el comercio internacional. Son la oposición, ¿verdad? De solventar sobre el tratado de libre comercio a los productos nacionales. Es decir, hemos estudiado, por ejemplo, conceptos de comercio internacional, hemos manifestado las actividades económicas sobre el intercambio de productos, hemos hablado de la comercialización de todos los bienes y servicios, hemos hablado de transferencias, ¿verdad? Transferencias económicas internacionales. Y eso, la idea es la ventaja que puede traer, ¿verdad? A los países como el nuestro, ¿verdad? En la región centroamericana, en poder tratar de competir, ¿no? Competir a niveles más altos en cuanto a la economía, en cuanto a las relaciones económicas internacionales. Sin embargo, esta restricción al comercio internacional tiene su gran explicación. Es el lado opuesto del comercio internacional. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? El objetivo es analizar las restricciones al comercio internacional, entender el efecto de las restricciones del comercio internacional. Vamos a hacer un contraste, ¿verdad? En cuanto a la introducción sobre el comercio internacional versus la restricción al comercio internacional. Vamos a ver las definiciones, vamos a ver las implementaciones, las causas, los ejemplos. Estas son las preguntas que nosotros prácticamente desarrollamos las semanas pasadas. Por eso yo les voy a pedir de que intervengan, ¿verdad? Vean otros puntos de vista que ustedes tienen ahí en sus tareas, en sus cuadernos y puedan verificar si estamos dentro de lo correcto o hay otra cosa que no hemos podido estudiar. Al final, como siempre, ¿verdad? Al final de clase damos unas preguntas, dejamos un material de ensayo para que ustedes también puedan verificar el tema, verificar la base del estudio sobre las relaciones comerciales internacionales y que también puedan acumular puntos. La idea es que ustedes puedan acumular sus 50 puntos, ¿verdad? En víspera del segundo parcial. Recuerden que ya tenemos el primer parcial vencido, ahora vamos con el segundo parcial, el segundo examen. Entonces tenemos que acumular puntos para, de la igual manera, ¿verdad? Acumular 50 puntos y el valor del examen otros 50 puntos. A ver, como les había comentado, ¿verdad? Estamos claros de que el comercio internacional busca cómo obligar a los productores de un país introducirse al mercado internacional para que puedan ofertar sus productos con los efectos de la demanda y la venta, la competencia, la economía. Todo esto son elementos muy importantes dentro del comercio internacional. El fin es que usted como productor pueda tener el chance de tratar de que sus productos tengan una visión bastante alta a nivel internacional y que usted pueda vender ese producto en otros países. Pero hay ciertos factores que impiden esa situación,
Como por ejemplo, hay muchos mayores productos con mayores ventajas que el suyo y por ende usted no tiene mucho chance, muchas oportunidades como para poder competir con ese tipo de producto. Entonces nos quedamos a nivel nacional. Es decir, nosotros somos buenos productores, pero no alcanzamos ese tipo de nivel internacional. Entonces nos, nos preocupamos bastante como para tener lideresa en el mercado nacional. Estos productos locales, más que todos, son productos manuales, ¿verdad? Son productos de que no cuentan con una buena industrialización y por ende este producto tiene que ser, no solamente tiene que ser un poco más superior al producto internacional, sino también tiene que perfilarse en que sea un buen producto y que este buen producto funcione en el mercado nacional. Pero ante ellos, la economía estudia lo que se le conoce como restricciones al comercio internacional. El opuesto a la clase del comercio internacional, ¿verdad? Porque lo que busca es limitar o regular la protección de ese producto que no es tan competitivo y que busca como crear espacio dentro del territorio nacional, dentro del mercado nacional. Es por eso, ¿verdad?, de que compartimos el tema, compartimos mucho análisis en cuanto a las preguntas, ¿verdad? Y efectivamente estuve revisando sus respuestas que mandaron, ¿verdad? Las preguntas que les dejé la semana pasada y hubieron muy buenas respuestas, ¿verdad? Por una parte, me gustó de que todos los trabajos tienen respuestas distintas y eso es muy bueno porque al final se entiende el mensaje de que ustedes están contestando con sus propias palabras y que evidentemente se auxilian del documento, pero no para transcribir de manera directa. Por ejemplo, en la primera pregunta dice, ¿qué se entiende por restricciones al comercio internacional? De todas ustedes, ¿verdad? Había esta respuesta que es de Anira Alexandra Guerrero Dinarte. Yo ya sé que ella no está ahorita en clase. Sin embargo, me gustó su respuesta en el sentido de que no solamente conceptualiza, ¿verdad?, las restricciones al comercio internacional, sino, bueno, ya ella explica en la parte introductoria que son medidas que los gobiernos utilizan para limitar o regular el intercambio de bienes y servicios de otros países. Sin embargo, refiere, ¿verdad?, que estas restricciones pueden adoptar diversas formas y generalmente tiene como objetivo proteger la economía local. Efectivamente, este es un método, ¿verdad? Es una herramienta que efectivamente logra incidir en los productos locales para que este producto no sea aplastado por el comercio internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que obliga al gobierno, al Estado de cualquier país, proteger ese producto para que salga a flote, para que este producto sea comercializable. Y como no tiene la capacidad de ofertarse a nivel internacional, entonces le da o le brinda el chance para que él pueda por lo menos introducirse al mercado nacional y que pueda ser consumible al propio mercado local. Interesante en cuanto a la respuesta en mantener la seguridad nacional, en promover un desarrollo económico interno y además dice puede tener diversos efectos en la economía global, incluida la creación de distorsiones del mercado internacional, aumento de precios para los consumidores y posiblemente represalia por parte de otros países. Evidentemente en la práctica hemos estudiado y hemos analizado
muchas veces estos efectos de restricciones comerciales en muchos países, como por ejemplo, ustedes dan muchos ejemplos ahí, el de Estados Unidos con la venta del acero. Estados Unidos realizó, ¿verdad? Una estrategia económica, comercio internacional, y para que se pudiese comprar ese acero nacional estando en los Estados Unidos, comenzó a implementar estas restricciones económicas comerciales de ese mismo producto en otros países. Efectivamente funcionó, logró de que el mismo estado consumiera su propio producto, en el sentido de que lo hizo más viable, precio más bajo, y subió los aranceles de ese producto externo, extranjero. Entonces funcionó en su momento, más sin embargo la economía de esos otros productos donde venden ese mismo producto los otros países optaron por aplicarle lo mismo a Estados Unidos en cuanto a ciertos productos que no necesariamente tenía que ser el acero, pero sí implementaron esa misma política económica en cuanto a sus propios productos que verdaderamente eran producidos en Estados Unidos. Entonces hay ese efecto, ¿verdad? Efectivamente los productores, los comerciantes procuran, ¿verdad?, de que efectivamente tengan el sentido de la reciprocidad, y cuando verifican estas maneras, esta forma de restringir el comercio internacional en la entrada de productos extranjeros, pues aplican ciertos impuestos, aplican ciertas trabas de ingreso al país, y lo que tratan es frenar, ¿verdad?, la venta, es el consumismo de productos extranjeros. Creo que esa parte también la tocó al final. Sin embargo, también pueden utilizarse para proteger industrias nacionales emergentes o estratégicas, o para presionar a otros países en cuestiones de política internacional. Ahí tienen una buena respuesta. No sé cómo están las de ustedes, no sé si ustedes tienen otra apreciación que les pueda escuchar o que se puedan pronunciar, muchachas. Pues la verdad, yo solo hice un pequeño análisis del concepto de las restricciones internacionales. Es bastante corta, solo pues que son medidas que adoptan los países con el objeto de proteger las economías nacionales para bloquear de cierta forma las importaciones de otros países. Exacto, No, está bien el concepto, es una conceptualización ahí. Sí, yo sé que no le pusiste un poquito más de, por ejemplo, no hablaste de ciertos productos en que sí pueden ser beneficiados, ¿o sí? no, solo mencioné que era para proteger la economía nacional. Perfecto, Melissa, que estoy tomando apunte. Ok, en cuanto a la respuesta de la pregunta número 2, no sé si Sacha está con nosotros. Sí, profe, aquí estoy. Sacha, me gustó esa respuesta, no sé si le das lectura. Ok, profe. Las barreras arancelarias son restricciones al comercio internacional que limitan las importaciones y que se basan única y exclusivamente en en la implantación de impuestos, que de igual forma son impuestos para proteger los productos locales o el mercado nacional de mercancía extranjera, proteger los sectores estratégicos esenciales para la nación, mejorar la balanza comercial y proteger al consumidor. Excelente. ¿En qué quedamos? ¿Es un sinónimo? ¿Es otra manera de restringir la economía internacional? ¿O podemos decir que la restricción precisamente es una barrera arancelaria?
Pues de hecho yo sí lo agarré como sinónimo, profe, lo saqué del mismo documento y solo leí los dos conceptos y pues vi que era casi lo mismo. Entonces el documento hace referencia como que fueran dos cosas distintas. Sí, salía como puntos distintos de cada uno, o sea, como que uno era más general y el otro más específico.